Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Las Cosas de la Lola. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una porcelana casera o pasta flexible, según queráis llamarlo, que nos va a dar muchísimas posibilidades. De una forma muy sencilla y con muy poquitos ingredientes, obtendremos una pasta que se puede trabajar muy finita para sacar moldes con plantillas, para sacar caritas de figura, para decoraciones de cualquier tipo. Tiene una flexibilidad maravillosa. No hace falta guardarla en nevera, se mantiene simplemente fuera de ella en óptimas condiciones, y además podemos teñirla y sacar una infinidad de colores para ya directamente moldear nuestras flores o cualquier otro tipo de cosas que queramos hacer. Materiales e ingredientes que vamos a utilizar: una espátula, un sartén que no se pegue, una taza de cola blanca, resistol, cola de carpintero, una cucharada sopera de aceite, una taza de maicena, una cucharada de crema para mano y una cucharada de vinagre como conservante o zumo de limón, que también nos vale perfectamente. Voy a utilizar este recipiente que es un poquito más grande para mezclar los ingredientes, pero después los voy a pasar a otra que es un poquito más pequeña, que es más antiadherente que esta. Una cucharada bien colmada de crema de mano de cualquier tipo. Otra cucharada colmada de aceite de oliva. Podéis poner de cualquiera que tengáis por casa, de girasol, de aceite de bebé, aceite corporal, de soja, cualquiera de ellos. Y una cucharada de vinagre de manzana voy a utilizar yo. También podéis poner un poquito de zumo de limón. Voy a remover para unir los ingredientes estos. Y ahora, una vez que ya están bien mezcladitos, le voy a añadir la harina y se la voy a poner a poquito para que se vaya entremezclando bien y se haga pues una cremita. En un vídeo anterior os hice una que era muy parecida a esta, pero tenía también un poco de glicerina líquida. Bueno, una vez que está más o menos ya mezcladita, la voy a pasar a esta sartén, que es un poquito más pequeña, pero que es antiadherente con garantía de que no se me va a pegar, y ahí la voy a hacer mucho más cómodamente. Ahora ya prendo el fuego, la estufa, como queráis llamarlo, y el éxito de esta pasta está en ponerla a fuego bajito y no dejar de remover. Se hace enseguida, muy rápida, y lo único que debéis de evitar es que se haga cortezón. La cola, junto con la harina, tuesta muy rápidamente, seca, y en cuanto empieza a calentarse, o sea, casi que ya, se empieza a hacer pues una pequeña capita plástica que debemos de evitar que se haga en el fondo. Hay que ir moviendo continuamente. Yo lo voy a hacer en tiempo real para que veáis lo rápida que se hace, y mientras tanto os voy a ir contando algunas cositas que os puedan interesar. Yo tengo en el canal de aquí, en Las Cosas de la Lola, un montón de pastas caseras. Algunas de ellas ya son recetas populares de toda la vida, y otras son mías propias, que las he hecho yo a base de investigar, de hacer pruebas y tal. Una de ellas es la que llamo pasta templada, que esa pasta es maravillosa para hacer todo tipo de modelado. Para modelar así, partiendo de una bolita, para hacer cosas que necesitan una dureza extrema, para hacerlo con molde, de cualquier manera. Tiene muy fácil elaboración y es una combinación de ingredientes excelente. Luego tengo otra también, que es la pasta tipo polimérica, que para hacer miniaturas es excepcional. Tengo otra que es la pasta de cristal, que tiene una transparencia bastante buena, que da, cuando se hace muy finita, la pasta lo permite, saca así como una semi-transparencia
que es ejemplar, por ejemplo, para hacer pantallas de lámparas incluso. Varias recetas de pasta de cartón, una que es maravillosa también, que es pasta de ceniza, otra de serrín, que también es ideal para sacar determinados trabajos, y una que tiene un éxito grandísimo, que es una pasta de café, con la que se pueden sacar unas imitaciones de metal maravillosas. Todas ellas, las tengo agrupadas en una lista de reproducción, la dejaré abajo en la caja de información y en las pantallas finales para que podáis acceder a cada una de ellas. Mirad, aquí ya estáis viendo que lo estoy haciendo en tiempo real, ya se va haciendo una textura un poquito más grumosa y no sé si llegáis a apreciar que cada vez que le doy la vuelta queda como una pequeña película así como plastificada. Eso hay que evitar que se engorde, por lo tanto no se puede dejar de mover. Y cuando empieza a tomar ya esta textura así como de helado a medio descongelar, como os digo siempre en todo este tipo de pasta, es el momento de retirarla del fuego. Yo ya lo he apagado y ahora ya con el calor residual que tiene mi sartén voy a terminar de cocerla, porque no quiero que se reseque demasiado, quiero que quede en su punto justo, que no se me quede muy pegada a las manos, pero que no quede cruda, porque si se queda cruda se echa a perder. Y de esta manera nos queda súper maravillosa. Bueno, pues ahora ya es la hora de sacarla al banco. Voy a poner un poquito de aceite en la encimera para que no se me agarre, y aún así se va a agarrar un poquito, lo justo. Pongo la masa. Ahora hay que tener cuidado porque está bastante caliente. Y empiezo a darle vueltecillas y vueltecillas como si estuviera amasando una bolita de hacer pan. Y ahora ya lo que hago es apretar la masa sobre sí misma y irla estirando. La forma de amasar también es muy importante a la hora de el resultado final de una pasta. Yo lo que hago es estirarla como si estuviera lavando en una tabla de lavar, así, estirarla, 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 así y una otra vez hasta que se vaya enfriando y suavizando. Mientras más le deis, la textura será más suave. Esto más o menos unos 3-4 minutos. Fijaros como cada vez que le voy pasando se va notando la textura ya más moldeable, más maleable, ya no se pega en las manos, y me interesa que sí que quede un poquito pegada en el banco para que así se estire bien y se vaya mezclando una parte con otra. Rasco con la rasqueta para que me quede ya la mesa, el banco limpio. Bueno, ya tiene una textura estupenda, ya está prácticamente tibia, y el punto es este, cuando se estira y saca piquito. Ese es el punto justo que tiene que tener. Podría utilizarla ya sin ningún problema, pero yo la voy a guardar un par de horas, así ya en papel film, sin que le quede nada de aire por dentro, y la voy a dejar que se enfríe totalmente. Ya han pasado unas 5 horas aproximadamente y está totalmente fría. Y mirad qué maravilla de masa ha quedado. Flexible, elástica, blanca y preciosa. Es ahora y no antes, sino cuando ya está totalmente fría, cuando pasamos al pintado o teñido. Voy a tomar pinturas que lleven bastante pigmentación, en este caso de American Deco Art. Voy a ponerle una pequeña porción y estoy utilizando un verde bosque. Ya sabéis que yo este color lo utilizo muchísimo para muchos tipos de manualidades que hago. Y lo único que se trata es de mezclarlo bien con la pintura para sacar un tono uniforme. Para sacar el tono rojo le he puesto un rojo verdadero, pintura mate,
con bastante pigmentación de decorar americano. Podéis utilizar cualquier tipo de tinte que vosotros soláis utilizar o pintura. Lo hago de la misma manera. Y para el azul estoy utilizando un azul real. Es un tono azulón que me va a quedar, al mezclarlo con el blanco, un color súper bonito. A mí me gusta sobre todo cuando hago ramas, flores y troncos de árboles y todo eso, hacerlo así con la masa pintada y no pintarla por encima porque queda, creo, mucho más natural. De una manera o de otra tiene un marcaje maravilloso, como podéis ver ahora después. Y bueno, espero que el trabajo os haya gustado, que si así ha sido me lo hagáis saber en un comentario. Decidme desde qué lugar del mundo me veis para yo saber el alcance que tienen mis vídeos. Y que solo me queda que deciros gracias por estar, por todo el cariño que me dais, por estar siempre pendiente de mis trabajos y de mis vídeos, y que yo os mando muchos besitos, 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 y hasta el próximo vídeo.